hermanos del movimiento nórdico salvadoreño, hermanos de Honduras, hermanos guatemaltecos y hermanos de nuestra tierra mexicana. Paz inverencial. Hermanos, ustedes están aquí para escucharme y yo me encuentro aquí listo para hablarles. Entre ustedes y yo debe haber un intercambio mutuo. Entre ustedes y yo debe existir comprensión creadora. Solo así podremos realmente entender el sentido práctico de la reunión de esta noche. ¿Cuál es el objeto real de nuestra existencia? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué? Esto es algo que debemos elucidar con claridad meridiana. Esto es algo que debemos sopesar, analizar, enjuiciar serenamente. Vivimos en el mundo. ¿Con qué objeto? Sufrimos lo indecible. ¿Para qué? Luchamos por conseguir eso que se llama pan, abrigo y refugio. Y después de todo, ¿qué? ¿En qué quedan todos nuestros esfuerzos? Vivir por vivir, trabajar para vivir y luego morir. ¿Es al caso algo maravilloso? En verdad, hermanos, que se hace necesario comprender el sentido de nuestra existencia, el sentido del vivir. Hay dos líneas en la vida. La una podríamos llamarla la horizontal, la otra la vertical, y forman cruz dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. No un segundo más adelante, no un segundo más atrás. Necesitamos nosotros objetivizar un poco estas dos líneas. La horizontal comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Ante cada cuna existe la perspectiva de un sepulcro. Todo lo que nace debe morir. En la horizontal están los procesos del nacer, crecer, reproducirse, envejecer y luego morir. En la horizontal están los varios placeres de la vida, licores, fornicaciones, adulterios, etc. En la horizontal está la lucha por el pan de cada día, la lucha por no morir, por existir bajo la luz del sol. En la horizontal están todos esos sufrimientos íntimos de la vida práctica, del hogar, de la calle, de la oficina, etcétera. Nada maravilloso
puede ofrecernos la línea horizontal. Mas existe otra línea totalmente diferente. Quiero referirme en forma enfática a la vertical. Antes, como ya dije, horizontal y vertical forman cruz. En esta vertical es interesante. En esta vertical están los distintos niveles del ser. En esta vertical están los poderes trascendentales y trascendentes del íntimo. En esta vertical están los poderes esotéricos, los poderes que divinizan, la revolución de la conciencia, etc. Con las fuerzas de la vertical podemos nosotros influir decididamente sobre los aspectos horizontales de la vida práctica. Podemos cambiar totalmente nuestro propio destino, hacer de nuestra vida algo diferente, algo distinto, pasar a ser algo totalmente distinto a lo que hemos sido, a lo que somos, a lo que hemos conocido en esta amarga existencia. Es pues la vertical maravillosa, revolucionaria por naturaleza. Pero se necesita tener un poquito de inquietudes. Ante todo, me pregunto a todos los aquí presentes, ¿estamos acaso contentos con lo que somos? ¿Quién de ustedes verdaderamente se siente feliz en el sentido más completo de la palabra? ¿Quién de ustedes se siente dichoso? Debemos ser sinceros, ninguno de nosotros goza de la auténtica felicidad. Ninguno de nosotros puede decir que vive en paz. Ninguno de nosotros puede decir que se halla en un oasis de bienaventuranza. Tenemos inquietudes terribles, sinsabores, ansiedades, amarguras. Sufrimos mucho. Nuestro corazón palpita con intensidad tremenda. Necesitamos salir de este fango en que nos encontramos. Necesitamos de verdad cambiar radicalmente. Y esto solamente sería posible si nosotros apelamos a los poderes trascendentales y trascendentes de la vertical. Cuando uno que marcha por la horizontal se acuerda de sí mismo, de su propio ser, cuando se pregunta quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, cuál es el objeto de la existencia, inevitablemente entra por la senda vertical, que es la senda de la revolución, la senda que conduce al superhombre. Ha llegado la hora del superhombre. El animal intelectual realmente no es más que un puente tendido entre el animal y el inferior y el superhombre. Nosotros necesitamos convertirnos en verdaderos reyes de la creación, en amos de sí mismos, en señores de todo lo que es, de todo lo que ha sido, de todo lo que será. Es un cambio, una transformación total. Urge salir cuanto antes de este brellal, de este caos en que nos encontramos, en que nos debatimos miserablemente. Las leyes de la tierra jamás podrían brindarnos a nosotros la paz. Las leyes de la tierra nunca podrían brindarnos la auténtica felicidad que transforma radicalmente. Las leyes de la tierra no podrían brindarnos nunca la libertad. Así pues, es urgente meternos por el camino vertical que llevamos dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Ha llegado la hora de la gran revolución, de la revolución psicológica, de la revolución en marcha, de la revolución que ha conducido hacia el superhombre.
Hermanos gnósticos, aquí reunidos, les invito a reflexionar sobre el superhombre. Les invito a pensar en el cambio total. Les invito a entrar por esa senda vertical revolucionaria que nos conducirá inevitablemente hacia la liberación final. No son ustedes felices, lo sé. No serán felices mientras no recorran con firmeza la senda vertical. No serán felices mientras no lleguen a las alturas del superhombre. No serán felices en tanto no liberen la conciencia del fango doloroso de este mundo. No serán felices en tanto no experimenten eso que es lo real, eso que no es del tiempo, eso que es la verdad. Así pues, hermanos, que esta noche estáis reunidos, os invito a la reflexión. En la senda vertical está la revolución de la conciencia. Cuando uno admite que tiene una psicología propia, inevitablemente comienza a trabajar sobre sí mismo. Entonces es obvio que entra por la senda vertical. Somos un verdadero enigma para nosotros mismos. Un enigma que hay que descifrar. Un enigma que hay que resolver. Un enigma que hay que quebrantar. No nos conocemos lamentablemente, aunque creemos que sí nos conocemos. Necesitamos ser sinceros consigo mismos. Necesitamos hacerle la disección al mí mismo, al sí mismo, al yo mismo. Fácilmente se admite que tenemos un cuerpo físico provisto de órganos, un organismo. Mas pocos comprenden de verdad que tenemos una psicología particular. Cuando uno entiende que tiene una psicología, comienza a trabajar sobre sí mismo, aquí y ahora. Cuando uno comprende que tiene una psicología, empieza con el proceso de la autoobservación psicológica. Uno empieza a observarse a sí mismo, se convierte de hecho en un individuo diferente, distinto a todos, completamente distinto. Mas las gentes tienen tendencia a admitir solamente la cuestión física, no tridimensional, el cuerpo denso, porque lo pueden ver, oír, tocar y palpar. Pocos en verdad son aquellos que sinceramente aceptan tener una psicología de tipo muy particular. Cuando alguien acepta, de hecho comienza a observarse, y esto lo vuelve algo diferente a sus prójimos. Observarse para conocerse es lo mejor de lo mejor. Alguien me decía el otro día, o hace algún tiempo, para ser más claro, que si se conocía a sí mismo, entonces no tuve inconveniente alguno decirle, si usted se conoce a sí mismo, dígame, ¿cuántos átomos tiene un pelo de su bigote? El hombre dijo, bueno, eso sí no lo sé yo. Le dije, si no conoce un pelo de su bigote, si no sabe cuántos átomos tiene, mucho menos va a conocer la totalidad de sí mismo. Incuestionablemente aquel hombre no tuvo más que aceptar una afirmación. Cuando uno se conoce a sí mismo profundamente, conoce al universo y a los dioses. En la senda vertical nos proponemos ante todo conocernos a sí mismos, porque solo conociéndonos a sí mismos podemos conocer a los demás. En la senda vertical, mis queridos hermanos, tenemos que hacer un inventario psicológico de sí mismos para saber cuánto tenemos y cuánto nos falta. Hay mucho que debemos eliminar, mucho inútil en nuestro interior, y también hay mucho en nosotros que debemos conquistar, que nos falta. Nos sobra mucho, nos falta mucho. En la senda vertical hacemos el inventario de sí mismos para saber quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos,
¿Cuál es el objeto de la existencia? Aquí reunidos nosotros en esta sala debemos tratar de intuir un poco. Debemos tratar de autoconocernos. Debemos en verdad plantear el tema de sí mismos, ponerlo sobre el tapete de la mesa. Si es que en realidad estamos dispuestos a trabajar para cambiar totalmente. En la celda vertical están los distintos niveles del ser. Cuando uno comienza a trabajar sobre sí mismo para eliminar tal o cual defecto psicológico, inevitablemente entra de hecho y por derecho propio en un nivel superior del ser. Se nos ha dicho y con gran verdad que el nivel del ser de cada cual atrae su propia vida. Un hombre es lo que es su vida. Observen ustedes una vaca en pleno establo. Su propio nivel del ser atrae su propia vida. Si a una vaca la sacamos nosotros del establo y la llevamos a nuestra recámara, si le ponemos allí un ayudante de cámara, la peinamos muy bien, la llenamos de talco, la perfumamos, no por ello dejará de ser vaca. Ella continuará con sus costumbres de vaca. Ella hará entonces de nuestra hermosa recámara un establo. No cambiará, porque el nivel de ser de cada cual atrae su propia vida. Si sacamos de entre las multitudes a un mendigo, harapiento, y lo llevamos al palacio de Buckingham, para que viva allí al lado de la reina Isabel, en principio será atendido por muchos criados, se le considerará un gran señor, pero su nivel del ser atraerá su propia vida. Pronto los criados aquel encontrarán en este mendigo costumbres muy distintas a las del palacio. Verán que es avaro, verán que guarda los dineros en forma terrible, que no gastará jamás un céntimo ni para ayudar a un amigo. Se darán cuenta de su irritabilidad, se darán cuenta de su inescrupulosidad, se darán cuenta de su chismografía, se rodeará de enemigos, etc. Del dice que se dice, y llegará por último el momento en que él será a sí mismo solo en el pleno palacio de Buckingham. Tendrá que rogarle a los criados que le lleven siquiera un plato para comer, porque ellos ya no querrán atenderlo y abandonarán. Dentro del mismo palacio de Buckingham, aunque se vista lo mejor posible, continuará siendo lo que es, un mendigo. El nivel del ser de cada cual atrae su propia vida. Un hombre es lo que es su vida. Muchos se preocupan por tener enormes cantidades de dinero. Dicen, si yo me sacara la lotería, cuán distinta sería mi existencia. Una extraordinaria de Navidad cambiaría radicalmente. Mas eso es falso. Completamente falso, porque el nivel del ser atrae su propia vida. Un hombre, repito, es lo que es su vida. Conviene que nosotros reflexionemos en todas esas cuestiones. No es consiguiendo enormes cantidades de dinero como vamos nosotros a cambiar nuestra misma existencia. No. Lo que necesitamos es pasar a un nivel superior del ser. Coloquémonos por un momento en uno de esos lugares extraños de la ciudad, en una de esas ciudades perdidas, en uno de esos terrenos donde los paracaidistas asociados forman existencias, dijéramos, colectivas infrahumanas.
para que veamos mejor la cuestión del nivel del ser. Recuerdo haber contemplado un grupo de gentes paracaidistas viviendo en un terreno de esos. Se peleaban entre sí diariamente, se emborrachaban, se herían, se mataban. De aquella colonia que otrora viviera tranquila, tuvo que pasar por sorpresas inauditas. Diariamente las patrullas de policía hacían resonar por allí sus sirenas. Se oían gritos de dolor, de odio, de ira, etc. Y aquellas infelices gentes continuaban como siempre, sufriendo terriblemente. Obviamente, su nivel del ser atraía su propia vida. Si por un momento alguien, uno de esos, hubiera reflexionado, aunque fuera por un instante, si se hubiera propuesto estudiarse a sí mismo, si hubiera descubierto sus defectos psicológicos y osado se metiera por la senda vertical revolucionaria de la psicología, obviamente habría podido eliminar algunos defectos, tal vez la ira, posiblemente el odio, el egoísmo, la chismografía, etc. Conclusión, cambiaría de nivel del ser. Y cambiando de nivel del ser, se refinarían sus costumbres, indubitablemente. Entonces ya no podría entenderse con aquellas gentes que le rodeaban. Esas gentes tampoco se entenderían con él. Precisado se vería a hacer nuevas amistades, y por ley sencillamente de afinidades psicológicas contraería nuevas amistades. Total, al cambiar de nivel del ser, cambiaría su vida. Posiblemente esas nuevas amistades le brindarían nuevas oportunidades mediante la interrelación. Cambiaría el aspecto económico de su propia existencia, conseguiría un trabajo diferente, mejoraría notablemente. Así pues, que el nivel del ser de cada cual atrae su propia vida, y que un hombre es lo que es su vida. En la senda vertical tenemos la posibilidad de cambiar nuestro propio nivel del ser. Si así lo hacemos, si eliminamos de sí mismos los defectos psicológicos, el resultado será extraordinario. Porque al cambiar nuestro propio nivel del ser, cambiará también toda nuestra vida. Cuando uno cambia radicalmente, cambia también todo lo que le rodea. Las circunstancias estas molestosas de la existencia, las circunstancias nada agradables de la vida, no son sino meras proyecciones de lo que en nuestro interior sucede. Si en nuestro interior nosotros cambiamos, las circunstancias externas cambiarán también. Pero si interiormente no cambiamos, las circunstancias exteriores tampoco cambiarán. Ya don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, dijo: lo exterior es lo interior. En otras palabras, aclararemos diciendo: lo exterior no es más que el reflejo de lo que interiormente somos. Si somos personas iracundas, si odiamos, si somos celosos, envidiosos, perversos, las circunstancias que nos rodearán serán perversas, fatales, siniestras, podrán ser anotadas hasta en la prensa roja. Si somos nosotros personas decentes, si vivimos en armonía con el infinito, si respiramos paz, si irradiamos amor, dicha, contento, las circunstancias que emanarán de sí mismos serán hermosas. Tendremos relaciones bellísimas. Habrá armonía con todos los
que nos rodean. Son muchos los que me escriben contándome sus problemas. Que dice la mujer, mi marido se fue con otra mujer. Que el marido, que la mujer ya no quiere vivir con él porque se fue con otro hombre. Que cómo le hace, que cómo va a resolver el problema. Que le deben y no le quieren pagar. Que le formaron un pleito y ahora cómo lo va a resolver. Que le ayude a resolver el pleito. Etcétera, etcétera, etcétera. Cada caso por lo común resulta complicado, difícil. Todos quieren que se les resuelvan sus problemas. Todos anhelan pues vivir en paz, tener una armonía extraordinaria entre la felicidad, sin problemas. Pero no quieren darse en cuenta los que así me escriben de que la raíz de todos los problemas la llevan en su interior, de que esos problemas no son más que las proyecciones de su interior, que de su interior están saliendo los problemas, porque un hombre es lo que es su vida y nada más que eso, lo que es su vida. Si no cambia su propio nivel del ser, si no cambia su vida interior, no cambiará nada. Lo exterior no es más que la proyección de lo interior. Ha llegado la hora de entender esto. Quieren felicidad, pero ¿de dónde la van a sacar? No quieren, pues, admitir que los errores o las causas, mejor dijéramos, de todo lo que les está acaeciendo, la llevan dentro de sí mismo. Sí, cada cual lleva las causas de sus sufrimientos dentro de sí mismo. Y mientras las causas no se disuelvan, los sufrimientos tampoco se disolverán. Todo efecto tiene su causa, toda causa provoca su efecto. Así pues, que los que nos metemos por andar la senda vertical, ante todo nos proponemos el autodescubrimiento. Conocer nuestros propios errores para extirparlos, para sacarlos de sí mismos. Porque solo así podremos cambiar fundamentalmente. Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no trabaja su propia vida, indudablemente está perdiendo el tiempo miserablemente. La vida es como una película que concluye aparentemente con la muerte. La muerte es el regreso al punto de partida original, con la posibilidad de volver a proyectar sobre el tapete del mundo la misma vida. En el budismo se nos habla de las vidas sucesivas, mas yo digo, en verdad que no hay vidas sucesivas. Lo que hay, lo que realmente existen son existencias sucesivas. Porque la vida es la misma. Cuando llega la hora de la muerte, termina la película. La enrollamos y nos la llevamos para la eternidad. Allí la revivimos en forma retrospectiva. No olviden ustedes que así como hay un espacio tridimensional, visible y tangible, así también existe un espacio psicológico. Y esto es innegable, incuestionable, axiomático. En el espacio psicológico continúa nuestra propia vida. Allí la revivimos, digo, en forma retrospectiva. Más tarde regresamos en el tiempo. Nos reincorporamos en un nuevo organismo. Esa es la ley del eterno retorno de todas las cosas. Y regresamos para volver a proyectar nuestra mismísima vida, para proyectarla otra vez sobre el tapete de este mundo. Así pues, no son vidas sucesivas lo que existe. Realmente lo que hay son existencias sucesivas. Distíngase entre vidas sucesivas y existencias sucesivas. Vida no hay sino una. La que nos llevamos, la que nos traemos, la que nos volvemos a llevar y la que volvemos a traer. Siempre la misma. Existencia, sí. A cada alma se le asignan 108 existencias. Estoy haciendo estas afirmaciones porque estoy ante un auditorio muy especial. Estoy ante un auditorio formado por gentes del movimiento gnóstico internacional.
por gentes revolucionarias, rebeldes, dispuestas en verdad a seguir por la senda vertical, por la senda de las transformaciones, por el camino que nos ha de conducir al superhombre. Ha llegado el instante de que reflexionemos en lo que es nuestra propia vida. Si no cambiamos esa película de la vida, esa que nos llevamos, esa que volvemos a creer, si no la modificamos, continuará siempre repitiéndose. Y se repetirá a través de 108 existencias. Y si a pesar de todo no la cambiamos, tendremos que ir, como dice el dicho por ahí, con nuestra música a otra parte. Tendremos que llevarnos nuestra propia vida al reino mineral sumergido. Que tal reino es una realidad, nadie la puede negar, pero estamos viviendo sobre la epidermis de esta pobre tierra que viaja con nosotros a través del espacio infinito. Que Dante Alighieri en su primera comedia haya ubicado a su inferno dentro del reino mineral y sumergido, nada tiene de extraño. Y esto lo saben los divinos y los humanos. Obviamente, aquellos que fracasan en la transformación de su propia vida, aquellos que no son capaces de eliminar sus defectos psicológicos, habrán de involucionar en el tiempo, dentro de los 9 círculos dantescos, hasta la muerte segunda. No es nada agradable involucionar en el tiempo. Yo personalmente no le tengo miedo al infierno. No niego su realidad, la conozco psicológicamente, mas no le temo. Sé que es necesaria. Inevitablemente en los mundos infiernos se desintegra el ego, el yo, el yo mismo. Es el yo de la psicología experimental. Es el yo que estudian todos los psicólogos de este planeta. En el reino mineral sumergido pasamos siempre por la muerte segunda. Mas en verdad que no es nada agradable desenvolverse involutivamente dentro de los 9 círculos del Dante Alighieri. No les recomendaría a ustedes pasar por el Mictlán con sus pruebas tan terribles. Precisamente aquí, en nuestro querido México, hablaban nuestros antepasados de Anáhuac sobre el Mictlán. Ese Mictlán no es otra cosa sino los mundos infiernos del Dante, con sus 9 círculos infernales. Allí están todas las pruebas tremendas de que hablaran los antiguos iniciados. Allí está la sabiduría que nos mostrara el florentino Alighieri Dante. Allí está la sabiduría que pintara Virgilio, el autor de la Eneida. Inenarrables amarguras pasan y se concentran en la involución sumergida de los mundos de invierno. Por lo tanto, no es aconsejable involucionar en el tiempo. Obviamente quienes pasan por esas tremendas pruebas, después de la muerte segunda ingresan a los paraísos elementales de la naturaleza. Posteriormente evolucionan en los 4 reinos para volver a alcanzar el estado humano que otrora perdieran. Disolver el yo es fundamental y es mejor hacerlo aquí y ahora. Me viene en estos momentos a la memoria un pasaje de Mahoma. Ya estando muy anciano y a punto de morir, junto a la fuente cristalina de un oasis, se dirigió a las multitudes y dijo: si a alguno les debo algo, que me esculpa el rostro. Ciertamente un hombre avanzó hasta él y le escupió el rostro. Aquel hombre sabio, Mahoma, se lavó la cara pues en la fuente cristalina de aquel oasis y exclamó: más vale pagar
todos de una vez en vida y no después de la muerte. Y es que los sufrimientos que se han de atravesar en el Mixtlán de los aztecas son ciertamente dolorosos. Por todos estos motivos tenemos que reflexionar. Hay almas que prefieren liberarse de una vez para siempre y que ingresan, como dice la sabiduría de nuestros antepasados de Anáhuac, al Tlalocan, a regiones inefables, vivamente representadas por Tlaloc, el dios de las lluvias. Existen regiones inefables en el mundo molecular, gobernadas por Huehueteotl, el dios del fuego, o por el dios murciélago, etc. Vivas representaciones del esoterismo antiguo, vivas representaciones de mística cristiana y azteca trascendental. En todo caso, mientras uno no disuelve el ego, tampoco tiene derecho a entrar a esas regiones inefables de que nos hablaran las religiones antiguas. Mientras uno no haya disuelto el mismo, mientras no se haya elevado en la línea vertical donde están los distintos niveles del ser, tampoco tendrá derecho a que su conciencia superlativa y trascendental ingrese en los paraísos moleculares. Quienes de verdad intenten lograr la auténtica felicidad deberán empezar por entrar por el camino vertical. En la vertical se nos ha enseñado claramente que no somos todavía individuos sagrados, que cada uno de nosotros es una persona máquina y que dentro de nuestra persona hay muchas personas. Entre nosotros hay muchas personas psicológicas. Tenemos el yo de la ira, tenemos el yo del odio, tenemos el yo de la envidia, tenemos el yo de los celos, tenemos el yo de la chismografía, tenemos el yo de la ambición, tenemos el yo de la astucia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos yoes que tenemos no son mera ficción, son tremenda realidad para el que haya desarrollado el sentido de la autoobservación psicológica. Todos estos yoes personas entran y salen de nuestro cuerpo físico a voluntad. Todos estos yoes personas tienen también tres cerebros. Cada yo persona tiene un cerebro intelectual, un cerebro emocional y un cerebro motor, instintivo, sexual. Cada yo persona es de por sí mismo una entidad completa. Así pues, dentro de nuestra persona viven muchas personas que entran y salen libremente en nuestro organismo. Ahora entenderán ustedes por qué en verdad no tenemos nosotros un criterio completo. ¿Por qué estamos llenos de terribles contradicciones? Un rato decimos una cosa, otro rato afirmamos lo contrario. Si nos pudiéramos ver en un espejo tal como somos, si nos pudiéramos ver de cuerpo entero, psicológicamente hablando, puedo decirles a ustedes en nombre de la verdad que nos volveríamos locos, que moriríamos despavoridos, que trataríamos de escapar de sí mismos. Si fuéramos una persona responsable, si cada uno de nosotros fuera un individuo sagrado, si fuera íntegro, todo sería diferente. Mas nosotros no somos íntegros, no poseemos eso que se llama unicidad. Somos una multiplicidad desordenada y caótica. Nos creemos vivos y estamos muertos. Dentro de nosotros viven muchos espectros de la muerte. El yo odio, el yo tengo celos, el yo tengo envidia, el yo soy lujurioso, el yo soy iracundo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos yoes personas, repito, entran y salen dentro de nuestro cuerpo. Dentro de cada yo persona tenemos de verdad embotellada una fracción de nuestra propia conciencia. Así pues, nuestra conciencia está embotellada entre toda esa multiplicidad de yoes que constituyen el mí mismo. Nuestra conciencia embotellada
funciona en virtud de su propio condicionamiento. Es decir, tenemos la conciencia dormida de todos los fenómenos físicos que se suceden a nuestro alrededor, ya claro, físicos, y subrayo, tan solo podemos percibir una millonésima parte de tales fenómenos. Es decir, existe una multiplicidad extraordinaria de fenómenos físicos que acaecen en nuestro alrededor y que no somos capaces en verdad de percibir. Estamos dormidos, pero creemos estar despiertos. No admitimos estar dormidos, hasta nos ofendemos cuando alguien nos trata de tal. Mas en verdad necesitamos despertar. Los 4 evangelios insisten en la necesidad de despertar. Si nosotros estuviéramos despiertos, podríamos ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Si nosotros estuviéramos despiertos, la vida para nosotros sería totalmente diferente. No seríamos víctimas de las circunstancias, podríamos manejarlas a voluntad. Mas nosotros, en verdad, no estamos despiertos. Nosotros estamos profundamente dormidos. Nosotros dormimos profundamente, ignoramos que ignoramos. Ha llegado la hora en que nos preocupemos por el despertar. Cuando despertemos podremos percibir perfectamente eso que es la verdad, eso que no es del tiempo, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Cuando uno experimenta lo real, también experimenta un elemento que transforma radicalmente. Nosotros necesitamos experimentar ese elemento con el propósito de trabajar intensamente sobre sí mismos. Se hace necesario de todo disolver esas personalidades vanas que cargamos en nuestro interior, con el objeto precisamente de despertar conciencia. Cuando un acto psicológico, bien sea de ira, bien sea de odio, etcétera, es desintegrado, la conciencia allí embotellada también queda emancipada, liberada. Entonces viene el despertar. Normalmente la gente tiene un 3% de conciencia despierta. Mas si trabajamos sobre sí mismos, si eliminamos todos esos yoes personas que en nuestro interior moran, elevaremos nuestro porcentaje de conciencia poco a poco. Si la gente tuviera siquiera un 10% de conciencia despierta, podríamos decir que en verdad las guerras sobre la faz de la tierra desaparecerían para siempre. Si la gente llegara a tener un 50% de conciencia despierta, la tierra sería un paraíso. Ahora, llegar a tener un 100% de conciencia despierta es solo cuestión de iniciados, de superhombres, como de Moisés, Buda, Gautama, el Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos trabajar mucho, disolver esos yoes que en nuestro interior cargamos para poder cambiar nuestra propia vida, para poder despertar conciencia, para llegar a la iluminación, para experimentar en verdad eso que no es del tiempo, eso que es la verdad. Ante todo, como ya dije, cuando uno entra por la senda vertical, cuando admite que tiene una psicología, comienza a autoobservarse. Cuando uno descubre que tiene el yo de la ira, debe trabajarlo. En principio, solo limitarse a comprenderlo, a observarlo y luego comprenderlo a través del análisis, a través de la meditación profunda, a través de los estudios directos. Una vez comprendido que tenemos tal o cual yo defecto, entonces pasamos a la tercera fase: desintegración, eliminación. La mente por sí sola no podría eliminar ningún defecto psicológico. La mente tan solo puede rotularlo con distintos nombres, pasarlo de un nivel al otro, esconderlo de sí misma y de los demás, etc. Condenarlo o justificarlo, pero jamás alterarlo radicalmente. Necesitamos de un poder que sea superior a la mente, de un poder que pueda realmente desintegrar cualquier yo defecto. Afortunadamente ese poder lo poseemos todos,
dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Quiero referirme en forma enfática al poder serpentino anular que se desarrolla en el cuerpo de la zeta gnóstico, a ese poder extraordinario que los orientales denominan Kundalini y que los alquimistas medievales denominan Stella Maris. Stella Maris, en verdad que es una variante de nuestro propio ser, pero derivado. Stella Maris, la cobra sagrada, el poder serpentino, Devi Kundalini, como se le llama en el Indostán y en el Tíbet, puede desintegrar instantáneamente cualquier defecto de tipo psicológico. Es obvio que todos tenemos pleno derecho a invocar el poder de Devi Kundalini Shakti. El poder se multiplica, se desarrolla, se desenvuelve cuando se trabaja extraordinariamente en la fragua encendida de Vulcano, en la novena esfera. Los solteros también pueden invocar a Devi Kundalini cuando quieran eliminar tal o cual error psicológico. Mas en verdad tenemos que afirmar en forma enfática que el poder maravilloso de Devi Kundalini Shakti se multiplica extraordinariamente en la novena esfera. Con ese poder milagroso podemos desintegrar cualquier defecto. Devi Kundalini, Isis, Adonía, esa variante de nuestro propio ser, ese aspecto de Dios Madre en nosotros, puede eliminar de sí mismos el defecto que hayamos comprendido íntegramente en todos los niveles de la mente. Ha llegado la hora de entender a fondo esta cuestión y ir muriendo de instante en instante. Solo con la muerte adviene lo nuevo. Si el grano no muere, la planta no nace. Es necesario que nos resolvamos todos a morir si queremos de verdad nacer espiritualmente. Recordemos la frase el párrafo aquel, de Jesús y de Nicodemo. Jesús exclamó diciendo: es necesario que mueras para poder entrar en el reino de los cielos. Nosotros necesitamos morir aquí mismo y ahora, si es que queremos de verdad entrar en los mundos superiores de conciencia cósmica, completamente despiertos, totalmente iluminados, transformados radicalmente. Así como estamos no tenemos para nada, somos un fracaso total. Así como estamos no somos sino egos. El yo psicológico no puede crear una novedad. El yo psicológico no puede iniciar la era del Acuarios en que el augusto tronar del pensamiento. El yo psicológico no puede hacer la era de oro. Aquellos profetas falsos que dicen que en el año 2001, 2007 comenzará la era de la fraternidad y del amor, la era de oro cantada por Vigilio, el poeta de Mantua, en su colosal obra titulada La Eneida. Se equivocan, mienten, porque ¿de qué manera podría el ego inventar una edad de oro? ¿Creen ustedes acaso que el yo de la psicología experimental, ese yo tenebroso, ese yo del otro, ese yo de la guerra, de la envidia, etcétera, 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 podría crear en verdad la edad de oro? Obviamente necesitamos morir en sí mismos, aquí y ahora. Si es que queremos de verdad crear la futura edad, crear una nueva civilización, crear una nueva cultura. Ha llegado el momento de entender que no somos felices. Ha llegado la hora de comprender que somos unos desventurados y no debemos engañarnos a sí mismos creyéndonos muy autoimportantes, autoperfectos, soberanos, dioses, hombres y no sé qué más. Coloquémonos en el plano de la prueba realidad. Cada uno de nosotros tiene que luchar para existir, tiene que luchar para vivir. No es feliz. Cambiar es lo fundamental. En el libro se habla de mucho sobre el sexo. He dicho bastante sobre la fragua encendida de Vulcano, sobre la alquimia sexual. Obviamente mediante la transmutación de la libido genésica, citada tantas veces por San Agustín, es posible crear los cuerpos existenciales superiores del ser para convertirlos en hombres. ¿Mas de qué serviría
convertirnos en hombres auténticos, en el sentido más completo de la palabra, en el sentido más extraordinario. Si no eliminamos el ego, aquel que posea los cuerpos existenciales superiores del ser, y no haya eliminado el ego, se convierte de hecho y por derecho propio en un Hanasmuchen con doble centro de gravedad, en un fracaso, en un aborto de la madre cósmica. Así pues, trabajar en la fragua encendida de los cíclopes es necesario, pero si no eliminamos el ego, fracasaremos rotundamente. Que ninguno de nosotros se crea perfecto, porque perfecto solo el Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros todos, empezando por mí, que soy el que estoy dictando esta cátedra aquí ante ustedes, me considero y nos debemos considerar imperfectos. Es lamentable que en el movimiento gnóstico hayan todavía personalidades, dijéramos, que se crean perfectas. Es lamentable que en el movimiento gnóstico todavía hayan mitómanos, personas que se sientan sublimes, jerárquicas. Yo como presidente fundador de este gran movimiento jamás me sentiría perfecto, porque estoy perfectamente convencido de que solo Él, el Señor, el Padre, es perfecto. Mas en el movimiento gnóstico se ven a veces incongruencias que asombran. Personas llenas de errores que se creen sapientes. Personas que se sienten muy santas cuando sus manos están llenas de carbón. Personas que se sienten muy elevadas jerárquicamente, transformadas en hierofantes, cuando en realidad de verdad ni siquiera han empezado a recorrer la senda vertical revolucionaria. Tenemos que situarnos en un plano de las más crudas realidades. En modo alguno he venido aquí con el propósito de ser pesimista. Tampoco me propongo llenar el corazón de ustedes con pesimismo. Solamente he querido poner sobre el tapete de las realidades el estado psicológico en que todos y cada uno de nosotros se encuentra. En tanto no hayamos eliminado de nuestro interior todos esos yoes defectos que cargamos, nuestra conciencia estará profundamente dormida. Moriremos sin saber a qué horas, naceremos sin saber cómo ni por qué. Continuaremos en el más allá como sonámbulos, como fantasmas. Así ha sido nuestra vida, así ha sido y así será en tanto no eliminemos de nuestro interior los yoes defectos. Pero tengo que decirles a ustedes que no todo lo que se cree es mera intelectualización. No quiero decir que la intelección iluminada no sirva. Lo que quiero es aclarar que si el agua no hierve a 100 grados, no se disuelve lo que se debe disolver y no se cocina lo que hay que cocinar. Así también, similarmente afirmo y en forma enfática que si nosotros no pasamos por fuertes crisis emocionales, intencionales y conscientes, no eliminamos lo que necesitamos eliminar, y no cristalizamos en sí mismo lo que necesitamos cristalizar. No es todo pues mero intelecto. En este trabajo solamente es posible avanzar a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. No todo es intelecto, necesitamos pasar por grandes crisis emocionales. No todo es intelecto, el centro emocional debe valorizar el trabajo psicológico que nos conduce a la transformación de fondo. La emoción debe trabajar más que el intelecto. La emoción debe hacerse activa en nosotros. Así, por el camino de las emociones auténticas, llegaremos nosotros al despertar de la conciencia. En verdad que yo solo uso el intelecto cuando estoy hablando con ustedes. Cuando tengo que dirigirme a la humanidad, al mundo, en mi vida privada no lo uso. En mi vida privada solo existe el sentimiento, el amor, la conciencia, la música, la belleza y eso es todo. Más el intelecto debo usar los representantes para poder entenderme con ustedes. Porque como dije al principio, ustedes han venido aquí para escucharme y yo he venido aquí para hablarles. Y entre ustedes y yo debe haber mutua comprensión. Por eso me he visto obligado a usar el intelecto esta noche.
En nombre de la verdad tengo que decirles que desde de todo, que se hace inaplazable la desintegración del vidrio. Cuando el choque ecológico es desintegrado en su totalidad, cuando se reduce a cenizas, cuando el ego animal deja de existir, la conciencia queda totalmente iluminada. Puede ver a otro, puede platicar con ellos cara a cara, puede ver, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores, puede disfrutar el nirvana, el paranirvana, el mahaparanirvánico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mientras la conciencia esté dormida, nosotros no pasaremos de ser meros intelectuales condenados a la pena de vivir. Y eso es todo. Ha llegado la hora de las grandes revoluciones, la hora en que tenemos que decidirnos por el ser o el no ser de la filosofía, la hora en que tenemos que levantarnos en armas contra nosotros mismos, contra el mundo, contra la naturaleza, contra el cosmos, contra todo y contra todo. Ha llegado la hora en que nosotros debemos romper grilletes y abandonar esta cárcel de miseria donde vivimos. Tal cárcel se llama el ego. En tanto no destruyamos esta cárcel miserable, esta mazmorra inmunda, nuestra conciencia continuará allí enfrascada, funcionando en virtud de su propio condicionamiento, dormida, inerte. Ahora comprenderán ustedes por qué me interesó tanto, porque he dicho esta noche que lo principal es morir. Así es, así será, así debe ser. Desgraciadamente el ego ejerce una fascinación extraordinaria sobre nuestra propia conciencia. Al escucharme muchos de ustedes dirán que soy demasiado pesimista. Se pondrán la mano en el corazón para decir, bueno, yo he logrado algunos avances. Cada cual buscará algún justificativo para su conducta, para su modo de ser, etc. Porque nadie quiere reconocer la verdad, reconocer que es un infeliz. Se nos han dicho no profetas, cada cual promete maravillas. Los políticos prometen darle al mundo la dicha, la felicidad, etc. ¿Y qué? El mundo con sus amarguras sigue andando y seguirá andando, y el dolor continuará día tras día hasta que nosotros eliminemos las causas del dolor. Esas causas no están fuera de nosotros mismos, y las causas están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Necesitamos rebelarnos contra nosotros mismos, contra la naturaleza y contra el cosmos. Necesitamos levantarnos en armas contra todo lo que existe. Si es que queremos la emancipación, la liberación final. Sinceridad es lo que necesitamos, no engañarnos más miserablemente los unos a los otros. Desgraciadamente, falta mucho la sinceridad en el mundo. Todos se sienten perfectos, todos se creen justos, todos se creen santos, todos se creen sabios. En las distintas escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-cultista no hay ninguno que se crea ignorante. Todos creen que ya agarraron a Dios por las barbas. Ignoran. Y lo peor del todo es que no solamente ignoran, sino que además ignoran que ignoran. Eso es lo más grave. Ha llegado la hora de las grandes decisiones. Ha llegado la hora en que nosotros debemos meternos por la senda de la revolución en marcha, por el camino angosto, estrecho y difícil que conduce a la luz, por el camino vertical revolucionario, por el camino de la revolución de la conciencia, por el camino que conduce al superhombre. Desgraciadamente ahora no somos más que animales intelectuales condenados a la pena de vivir. Para ser hombre se necesita haber disuelto el ego, de haber creado cuerpos existenciales superiores del ser, más aún, el pecado creado por la humanidad. Es duro que estoy diciendo aquí este nombre. Estoy afirmando en forma enfática que todavía nosotros no hemos llegado al estado humano, que somos tan solo meros animales intelectuales. Se hace necesario primero alcanzar el estado humano. Más tarde, posteriormente, llegaremos al superhombre. Estudiando uno de nuestros manuscritos de Anáhuac, leí algo extraordinario. Afirman nuestros antepasados aztecas lo siguiente: los dioses crearon a los hombres de madera, los fabricaron de madera,
y después de haberlos fabricado de madera, los fusionaron con la divinidad. Pablo concluye diciendo, no todos nosotros logran fusionarse con la divinidad. Es claro que si nosotros nos convertimos en hombres por el hecho de haber creado los cuerpos existenciales superiores del ser mediante el cumplimiento del deber Pavlov, no por ello quiere decir que hayamos triunfado. Para el triunfo total es necesario lograr la integración con la divinidad. Quien haya alcanzado el estado humano auténtico y verdadero, quien lo haya logrado, debe ante todo por someterse a la disolución del ego. Porque si un hombre verdadero no disuelve el ego, se convierte en Hannes Musen con doble centro de gravedad, en un aborto de la madre cósmica, en un fracaso. Así pues, solo eliminando la totalidad de nuestros defectos psicológicos, solo viviendo en sí mismos, lograremos en verdad la integración con el Logos, con la divinidad. Entonces nos convertiremos en Kumara, en el sentido más completo de la palabra. Un Kumara es un superhombre, un Kumara es un Logos encarnado, un Kumara tiene poder sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas y sobre la tierra. Nosotros debemos convertirnos en Kumara, en hombres auténticos, en seres divinales, inefables, en individuos sagrados. Mas así como estamos en verdad, no somos más que meros animales intelectuales condenados a la pena de vivir. Yo invito a todos aquí presentes a conocerse a sí mismos, a estudiarse, a indagar, a intuir, a notar, a bloquear en las profundidades para poder llegar a saber qué le sobra y qué le falta. Cuando uno comprende todo esto, entra por el camino que conduce al superhombre. La hora ha llegado, la hora terrible en que grandes cataclismos se acercan. Tiembla la tierra en Guatemala, tiembla en Nicaragua. Continuarán los temblores por todas partes. Aquí mismo en nuestra ciudad capital habrá un temblor muy grande. Se multiplicarán los terremotos en toda la redondez de la tierra. Grandes eventos cósmicos se avecinan. Estamos de urgencia en resolver el ego. Sería lamentable que nosotros desencarnáramos una vez sin haber disuelto el divismo. Incuestionablemente, nos veríamos obligados a tener que involucionar entre las entrañas de la tierra, y esto no es nada agradable. Cuando alguien cumple 68 existencias, tiene que involucionar. Yo no quiero que ustedes involucionen entre las extrañas de este mundo. Los sufrimientos de esas regiones del submundo son terriblemente agudos. Y vienen acontecimientos que transformarán totalmente la Tierra. Hay un planeta gigantesco que viaja a través del infinito. Quiero referirme en forma clara a Hercólogos. Es un punto 6 veces más grande que Júpiter, miles de veces más grande que nuestro planeta Tierra. Hercólogos pertenece al sistema solar Pilar. Ese gigantesco planeta se acerca en forma arrolladora. Viaja, viene con el propósito de producir aquí una gran catástrofe. Cuando el cosmos se vaya acercando demasiado, el fuego que existe dentro del interior de nuestro mundo se verá atraído por la potencia de aquel majestuoso planeta. Y saltarán volcanes nuevos por doquiera, y se multiplicarán los terremotos y los maremotos y los grandes cataclismos geológicos. Con el máximo de acercamiento del cosmos, habrá una revolución de los ejes de la Tierra. La Tierra se volverá al revés, por decirlo así. Los polos se convertirán en Ecuador, el Ecuador en poros. Y entonces las aguas invadirán los actuales continentes, y habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los millones de seres humanos que ahora viven sobre la faz de la Tierra desaparecerán. Y todos los valores, digamos, psicológicos de esta humanidad involucionarán entre las entrañas del mundo, pasando por los 9 círculos dantescos.
La hora terrible se acerca, la hora de la gran muerte. Es necesario que entendamos esto. No estoy hablando de ciencia ficción. Ya los astrónomos tienen mapas sobre el gran evento de Columbus. Esto es cuestión oficial. Así pues, se acercan momentos fatales. El Kali Yuga está llegando a su final. Y antes de pronto veremos por doquiera las gigantescas catástrofes. La Tercera Guerra Mundial habrá precedido a todas estas grandes catástrofes finales. Eso es obvio. Y se multiplicarán las enfermedades, y la peste, y la miseria, y las revoluciones de sangre y aguardiente. Mas todo esto es principio de dolores. La catástrofe final será algo espantosa. Y del fondo de los océanos brotará más tarde el escenario, tierras nuevas, continentes nuevos, donde vivirá una nueva humanidad. Mas a pesar de que tantos millones de seres humanos habrán de perecer, sin embargo hay necesidad de conservar a pesar de todo la semilla. La semilla, el núcleo para la futura sexta raza raíz que vivirá en la edad de oro. Todos ustedes, hermanos, forman parte del ejército de salvación mundial. En ustedes tenemos la esperanza de sacar el núcleo para la futura edad de oro. Yo ahora estoy únicamente dando a conocer este evangelio. Más tarde, después de que haya hecho mi labor en la Europa, trabajaré en el Asia. Y posteriormente me internaré en el Tíbet oriental. Ya allí me están aguardando algunos adeptos de la fraternidad universal blanca. En vísperas del gran cataclismo que se avecina, los hermanos vendremos desde los Himalayas, no para predicar ni para escribir ya libros, sino para actuar, para sacar de sus casas, de sus pueblos, de sus ciudades, a aquellos que hayan disuelto el ego. Será a ellos a los que nosotros los llevaremos hacia la isla prometida, hacia un lugar secreto en el Pacífico. En ese lugar no sucederá nada. Ese lugar estará protegido por la fraternidad de la luz interior. Ese lugar estará protegido por aquellos hermanos inmortales y despiertos que trabajan sobre los centros superiores del ser. Allí estarán los selectos. Por aquellos días la tierra quedará envuelta en fuego y vapor de agua. Y después de 2 siglos surgirán tierras nuevas, donde vivirá una nueva humanidad. De ese núcleo saldrá la nueva humanidad. Recordemos a Virgilio, el poeta de Mantua, cuando dice: ya llegó la edad de oro y una nueva progenie manda. Así pues, en la novedad no podrá entrar nadie que tenga ego, nadie que tenga algún defecto psicológico que no va a fe. En la novedad solamente habrá inocencia, amor, belleza. No existirán las fronteras, no habrán guerras. La gente adorará a los elementales del fuego, de los aires, de las aguas, de la tierra. La gente rendirá culto al sol naciente. La gente amará profundamente. Recordemos lo que dice el poeta de Mantua, el maestro del tanto florentino. Ya llegó la edad de oro, una nueva progenie manda. Esta edad de oro que está a las puertas. Hay 2 evangelios muy interesantes. El evangelio de Lucas, que es el evangelio solar, representado por el toro alado, que simboliza a la tierra regenerada del mañana. El evangelio solar está formidable. Mas también existe otro evangelio. Quiero referirme en forma clara al evangelio de Mateo según la ciencia. Mateo según la ciencia dice que cuando viéramos a Jerusalén, rodea de ejércitos,
Cuando viéramos que por doquiera habría guerras y rumores de guerras, epidemias, enfermedades, terremotos, hambre y desolación, los tiempos estarían ya llegados. Nos encontraríamos a la puerta de las gigantescas catástrofes mundiales. Así pues, Mateo, según la ciencia, nos da a entender que estas catástrofes se acercan ya, y el cosmos está a la vista de todos los observatorios del mundo. No estoy hablando ideas, estoy diciendo algo que todos los astrónomos pueden contemplar a través de sus telescopios. Los astrónomos lo saben, si no lo publican es por no formar psicosis colectiva. Pero la gran catástrofe está a las puertas, y todos los que no hayan disuelto el ego en el instante preciso, antes de que llegue el cosmos, ingresarán a la involución sumergida de los mundos infiernos. Así pues, bien vale la pena que trabajemos de una vez, si es que queremos evitar a toda costa la involución sumergida. Bueno, hasta aquí mi plática de esta noche. La afirmación del venerable maestro Raúl, porque en nombre de la verdad, Nostradamus afirma claramente que la llegada del cosmos será en 1999. Entonces no habría 5 años. Habrían años suficientes como para llegar hasta el 99 o un poquito antes del 99. Mas en nombre de la verdad, enjuiciando esta afirmación de Nostradamus, yo tampoco personalmente me atrevería jamás a aceptar el fin de esta raza en el año 1999. Considero que el día ni la hora nadie la sabe, sino el Padre. Considero que este acontecimiento sucederá un poco más allá del año 1999. Sin embargo, debemos estar alertas, porque el cosmos ya está a la vista de todos los observatorios del mundo y se acerca terriblemente. Nostradamus dice que ese astro será plenamente visible a mediodía y se colocará en tensor en la Tierra. Es decir, habrá un eclipse solar con la llegada de ese astro. Y como es miles de veces más grande que la Tierra, pues tiene que producir la catástrofe. Al pasar demasiado cerca, vuelve la Tierra al revés, como el hierro. Madrecito, coincide con Nostradamus, decir que va a ser el colapso en el año 1999 y la Tercera Guerra Mundial será que poco tiempo. Es como digo, creo que la guerra mundial también es correcta y que será espantosa. Pero de modo alguno me atrevería yo a pensar que la catástrofe sea exactamente en 1999. Es mi concepto. No resulta cada uno. Únicamente doy mi concepto. Y eso es todo. Entonces, la catástrofe sucederá y el acontecimiento que nos quedamos libres acaecerá. Bueno, la pregunta no está de acuerdo con el temario, ¿no? Bueno, probablemente me hablan de dos cosas que son, digamos, de temas diferentes. El Tao es el Tao, el Tao es el Tao es el ser, el Tao es lo real, la verdad. Eso que solamente experimenta el místico taoísta o el monje zen en estado de éxtasis o satori, cuando la conciencia se desembotella a través de la meditación y penetra en el vacío iluminador. Pues un Tao implica la verdad. Pero eso. Alquimia sexual, pues no quiero decir que esté totalmente desligada de eso. La alquimia sexual es fundamental, ¿no?
Mas la práctica de hoy propiamente no ha sido relacionada totalmente con la disciplina sexual, aunque sí la hemos citado, dijéramos, en términos. La actividad sexual implica de hecho pues toda una conferencia sumamente larga. Y tendríamos que entrar a explicar esta noche los misterios del sexo. A grosso modo digo que, claro, uno puede llegar a encarnar completamente el Tao y logra la transmutación completa de sus energías creadoras. Transmutar la libido sexual es indispensable, indudablemente. Y esto se hace siguiendo la senda pues, del matrimonio perfecto. Quien transmuta sus energías creadoras puede crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Pero crear los cuerpos existenciales superiores del ser es una cosa. Y llegar a integrarse con la divinidad es otra cosa completamente diferente. Solo que no disolver el ego rotundamente puede recibir el Tao. Yo conozco la doctrina del Tao a fondo, profundamente. Hasta aquí mis palabras en relación con esa pregunta. Y con la actividad sexual, al mismo tiempo de estar renaciendo, no se podría estar muriendo. No estaría también esperando la primera luz. Con el mayor gusto damos respuesta a esta pregunta tan interesante, mis hermanos. Obviamente, todo lo que nace va acompañado de la muerte. Existe una íntima relación entre el proceso del nacer y el proceso del morir. Y si el germen no muere, la planta no nace. Así pues la muerte y el nacimiento se tocan. Son los dos extremos de la misma cosa. Cuando se trabaja en el laboratorio del tercer grado, cuando se transmuta totalmente la energía creadora en la fraga infundida del vulcano, además de estarse creando los cuerpos inteligentes superiores del ser, podría también estarse trabajando en la disolución del ego. Es precisamente allí, en la novena esfera, donde se gestan los misterios de la vida y de la muerte. Es allí, precisamente, en la forja de los cíclopes, donde debemos nosotros invocar a Leo Constantino Chakti, la serpiente ígnea de sus mágicos poderes. Es allí donde debemos llamar a Estrella Madre, para que desintegre tal o cual error psicológico que previamente hayamos comprendido en todos los niveles de la mente. Entonces seremos auxiliados por Estrella Madre, por Devi Kundalini, Usus, Adonea, en su oferta, Rea, Sobenes. Y ella desintegrará en todo defecto de expresión aquel que hayamos comprendido, aquel que hayamos descubierto. Así pues, en la forja de los cíclopes, del Kundalini Chakti, la corona sagrada de los antiguos misterios, es ahora. Es fortificado terriblemente con la electricidad sexual trascendente y está debidamente preparada en tales momentos para reducir a porno espontáneamente a cualquier yo defecto. Así pues, aproveches el trabajo en la forja de los cíclopes, no solamente para el nacer, sino también para el morir. Eso es todo. General maestro, usted acaba de decir que todas las personas que no han sido exteriores totalmente no podrán penetrar a ese lugar secreto. Sin embargo, el maestro Raúl nos dice en Salvador de que los que hayan diferente que sean 50% podrán participar en el éxodo. ¿No puede decir que participar en el éxodo es una parte. Tener derecho a formar parte del núcleo fundamental en la futura gesta que se realiza en las tierras nuevas del mañana es otra. Una persona que te suelta el 50% del ego ya da esperanza y merece ser seleccionada para el éxodo, para el nuevo éxodo. Más, en el escenario de la futura gesta raza raíz, es decir, en el Edén prometido del mañana, solamente podrán ingresar aquellos que han muerto en sí mismos en un
podrá vivir en la isla secreta del Pacífico antes del cataclismo final y aún después del cataclismo final. Porque antes de haber aparecido un tope arcoíris en las nubes, señalando la alianza nueva de Dios con los hombres, esos que han vivido en esta isla, esos que no hubiesen trabajado sobre sí mismos, deberán también haber muerto totalmente. Señora Borral, no tendrá derecho, en modo alguno, a vivir en las tierras del mañana, en la futura Jerusalén. Señor maestro, quisiera saber, más que todo escuchar de ustedes la clave para morir en los secretos. Bueno, voy a repetirla otra vez. Digo, voy a repetirla porque ya la expliqué totalmente. En síntesis, obviamente debemos empezar por lo que ya dije, la autoobservación psicológica. Si uno discurre en el terreno de la vida práctica, ya en relación con sus familiares, ya en relación con sus amistades, en el trabajo, en la calle, etcétera, que tiene tal o cual el defecto, de después comprenderlo. Y solamente es posible comprenderlo totalmente mediante la meditación de fondo, a través de la autoanálisis, a través de la autorreflexión. Cuando uno ha comprendido que tiene tal o cual defecto, cuando uno descubrir su origen, entonces está debidamente preparado para el tercer aspecto, que es la eliminación. Si en la novena esfera se concentra en Védico David Chakti, sobre una madre cósmica, suplicándole eliminar tal o cual defecto, el defecto en cuestión, el defecto contenido, ella nos auxiliará, nos integrará, nos reducirá a cenizas, por manera práctica, a forma de tierra. Ese es el camino que conduce pues a la disolución del ego. Debemos pues disolvernos los defectos de acuerdo con esta instrucción. A los espías en la guerra primero se les descubre, luego se les enjuicia, se les lleva y por último se les lleva al palo, se les fusil. Así debemos proceder nosotros con todos los defectos que llevamos en nuestro interior. Ese es el camino obvio a seguir. Quiero hacer una pregunta que establezca una relación con el tema que usted ha buscado. Referente a los cuatro jinetes de la Apocalipsis, los cuatro jinetes que están trabajando actualmente, unánimemente sobre este último, ¿cuál es el último jinete de la Apocalipsis que está trabajando en estos últimos meses de nuestro mundo? Con el mayor gusto daré respuesta a esa pregunta. En nombre de la verdad tengo que decirle que dentro de mí está el quinto de los jinetes del Apocalipsis, que dentro de mí está mi Padre que está en secreto, mi Dios interior. Él es el quinto jinete, él es el Kalki Avatar. Así pues, en nombre de la verdad, puedo decirles a ustedes ahora personificando que soy el último de los buenos para esta raza aria. Digo, el último. Y que la labor mía consistirá en sacar a los electos para el nuevo éxodo. Necesito sacarlos del color y las llamas para llevarlos a una tierra distinta, para llevarlos a una isla donde no van a recibir daño alguno. A esa es pues mi respuesta concreta a su potencial.
gusto daré respuesta a esa pregunta. Conozco esa corriente que tú mencionas. Esa corriente está personificada por Ramatiz y ha hecho saber al mundo que como aquí está hecho demasiado grande, resolverá, atraerá a su interior a millones de personas perversas. Ese concepto está equivocado. Como equivocado está el cálculo que da Ramatiz de que la órbita de un planeta alrededor de su sol lunar es de 6.666 años. La cruda realidad de los hechos es que no es que el planeta tiene una órbita con años mayores. Vino ese planeta en Alemania y provocó los grandes terremotos volcánicos de aquel continente. Vino ese mismo planeta para el final de la época de los Atlántidos y acabó con la Atlántida. Y viene ahora para el final de nuestra raza aria y acabará con la raza aria. Trabaja en forma coordinada con el día sideral, de manera que nuestro sistema solar viaja alrededor de todos los platos en un espacio de unos 25.968 años. En estos precisos instantes el viaje está terminando, porque este viaje empezó después de que vamos a pasar en la constelación de Acuario. Y el sistema solar ha regresado otra vez a la constelación de Acuario. Así pues, el viaje está terminando y el Corvus está de nuevo a la vista de los observatorios del mundo entero. El Corvus no traerá perversos a esa región. Las elecciones subterráneas se sumergirán. Ese concepto de tipo está equivocado. El Corvus producirá la revolución constante con ejes de la Tierra. Eso sí es cierto. Y como consecuencia o corolario, la humanidad entera será devorada por las aguas. Primero el fuego hará su agosto. Primero se quemará todo lo que tenga vida. Y después el agua completará la obra destructiva. Esa es la cruda realidad. En los mundos infiernos de nuestro planeta Tierra evolucionarán los terremotos terribles. Documentación es muy grande. Leamos, por ejemplo, el libro de los muertos tibetanos. Leamos la línea corriendo del Dante Alighieri. Leamos la Eneida de Virgilio, el poeta de Mantua. Estudiemos por todos de nuestros antepasados de Anáhuac y tenemos la documentación. Estoy hablando con documentación. Los documentos están a la vista y ustedes tienen que consultarlos. Así pues, no estoy de acuerdo con Ramatiz y sus conceptos. Tu hermano. Afirmado precedentemente. Tres son los factores que se necesitan para la revolución de la conciencia. Morir, es decir, desintegrar el ego. Nacer, es decir, crear los cuerpos en sus funciones superiores del ser, para convertirse en hombre auténtico, en hombre verdadero. Y tercero, sacrificio por la humanidad. Más bien puesto cierto énfasis de Cristo en la cuestión de la disolución del ego es por un motivo claro y preciso. Sucede que nuestros hermanitos del movimiento gnóstico internacional porque casi no se preocupan por la disolución del ego. Y yo no tengo en verdad ganas de hacer una cosecha de fanasmicianos con doble efecto de gravedad. Hago énfasis en la necesidad de morir, porque los hermanos se preocupan exclusivamente por el nacer, por poder, iniciaciones, grados, etcétera, pero que no se preocupan por cambiar radicalmente, por disolver el ego, por reducir los problemas, etcétera. Por eso he hecho esta noche cierto énfasis en la necesidad urgente de morir, porque el movimiento gnóstico no se ha preocupado. Y realmente esto no les preocupa a muchos hermanos. Motivo, al ego no le gusta morir.
Y si alguien predicara la doctrina del Señor, ese alguien sería rechazado. Digo, si alguien predicara la doctrina que conduce a la disolución del ego, es obvio que los egos de todos los seres humanos tratarían de defenderse entre ellos alguien. El ego no tiene ganas de morir. Si no les habla a ustedes de la disolución del ego, el ego se subleva. Recibo una divina madre Kundalini. Posteriormente ella se desborda en 4 partes humanas. Por parte de mi Kundalini Chakti, tiene 5 partes autónomas conscientes. Las preguntas son las partes del fuego, como son, por ejemplo, el intercesor elemental, el guardián del tiempo, el señor del tiempo, el ánimo particular individual que anota nuestras malas y buenas obras, el infractor que anota nuestras buenas obras relacionadas con el hombro derecho, el santantor que anota nuestras malas obras relacionadas con el hombro izquierdo, etcétera. Conclusiones tiene distintas partes, y las distintas partes del ser pueden moverse libremente por toda la Vía Láctea. Y eso es todo. Ciertamente ya hemos formado el movimiento gnóstico revolucionario en todo el hemisferio occidental. Posteriormente se tiene que ir personalmente a Europa para hacer una gran revolución espiritual. Y más tarde proseguir con el Asia. En tanto la África y la Oceanía habrá llevado la enseñanza allí por medio de misioneros, aunque tampoco descarto la posibilidad de que visiten el continente. En todo caso, tengo que entregar este mensaje a la humanidad entera. Yo entregué a toda la vuelta y hasta el fin de la llamada de la norma en todo este gigantesco continente. Ahora hablo de Europa, después de la Asia y el mundo entero. Con el cante batalla de la nueva era del Acuario, quieren ir al mundo a hacer una gran revolución espiritual, pues hay que sacar a esta humanidad del Señor y los llaman antes del cataclismo final. Y eso es todo. Hermanos, hoy hemos concluido nuestra plática. Me ha dado en verdad una gran alegría haber platicado con ustedes frente a frente, cara a cara. Sé que vosotros todos sois un pueblo revolucionario, un pueblo rebelde, que habrá de acompañarme pues hasta la isla sagrada. Nos encontraremos entonces nuevamente en el paseo que hemos debidamente planeado en nuestro programa.